Cabello lacio sin formol, ¿crees que sea posible? Hola, ¿qué tal Stylers? Ahora con ustedes me voy a aplicar por primera vez este producto de nanoplastía de la marca Floractive. Este producto según ayuda a reconstruir el cabello desde adentro con nanotecnología. Nos ayuda a depositar ingredientes nanomoleculares y rellenar la ausencia de queratina. Según lo que hace este producto para poder hacer que el cabello quede liso son los ácidos. No contiene formol ni ácido glicólico, por lo tanto es compatible con cualquier servicio químico o tratamiento. Esta nanoplastía es ideal para cabello castigado, maltratado, poroso, encrespado, cabello seco, cabello decolorado, cabello rizado, cabello ondulado, cabello lacio. Lo que hace este producto en el cabello es un alisado progresivo, no un permanente. Es un alaciado termoactivo, se tiene que activar con el calor, ya sea con la plancha o la secadora. Yo compré esta botella de 300 mililitros para probar el producto, para probar la nanotecnología. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver cómo es que se aplica y a ver qué tal nos va con el procedimiento, a ver qué tantas horas hacemos. Miren nada más, mi cabello está semi ondulado, con zonas lacias, esponjado, está opaco, no tiene nada de brillo. Así que vamos a ver si esta nanoplastía nos puede ayudar cuando menos a controlar la estática. Antes que nada hay que lavar el cabello súper bien. Puedes usar cualquier tipo de champú, pero en esta ocasión tienes que enfocar el champú en el largo del cabello, no solamente en el crecimiento. No es necesario usar un champú de limpieza profunda. En mi caso sí voy a usar un champú de limpieza profunda, ya que tengo demasiados productos en el cabello. Voy a lavar mi cabello de 2 a 3 veces. Antes de empezar hay que agitar súper bien el producto. Ya que súper mega agitamos la botella, vamos a agregar en un bol de 60 a 120 mililitros de nanoplastía. La cantidad de producto va dependiendo de la cantidad de cabello que tengas, porosidad, textura, consistencia. Lo mejor es empezar de menos a más. Puedes ayudarte de una báscula o puedes ayudarte de un vasito medidor. Una vez que está lavado y libre de residuos el cabello, vamos a pasar a desenredarlo y secarlo un 80%. Tiene que estar entre un 15 y 20% húmedo. Para secar el cabello no es necesario pulirlo o usar un cepillo. Ya que secamos el cabello un 80%, vamos a dividirlo en 4 secciones para que sea mucho más fácil la aplicación. Y la aplicación la vamos a hacer de atrás hacia adelante. Vamos a tomar mechones más o menos de medio centímetro a 1 centímetro de grosor. Y la aplicación la vamos a hacer desde el crecimiento hasta las puntas. Lo vamos a hacer lo más cerca que podamos del cuero cabelludo, pero procurando no tocar la piel. Hay que saturar cada mechón de cabello. O sea que hay que ser generoso con cada hebra. Si tomas secciones gruesas y no aplicas suficiente nanoplastía, no vas a obtener los resultados que deseas. Y si tu cabello tiene saturación de productos antes de la aplicación, ya sea que te hayas aplicado mascarillas, gel, aceites, lo mejor es lavar el cabello con un champú de limpieza profunda. No te conformes con tu champú habitual porque probablemente no vaya a retirar todos esos residuos de producto. Y antes de la aplicación siempre haz una prueba de sensibilidad. Esta se hace detrás de la oreja por la línea facial. La dejas reposar entre unos 10 a 15 minutos. Si no vistes ninguna reacción o la piel no se puso roja o te dio comezón, entonces ya puedes proseguir con la aplicación. No es necesario usar guantes ya que esta nanoplastía no contiene formol ni ninguno de sus derivados. Es opcional, pero puedes ayudarte de un peine que tenga los dientes más o menos separados, que no estén tan pegados o tan tupidos. Esto nos va a ayudar a distribuir el producto y desenredar el cabello. Pero recuerda que esto es opcional porque al momento de pasar al peine se va a retirar un poco de producto. Por eso debes de usar un peine que tenga los dientes separados y que tenga las cerdas un poco gruesas. Si no estás segura o seguro de que saturaste bien el cabello, puedes ir masajeando cada mechón y al tacto simplemente vas a sentir zonas secas o zonas ásperas. Eso significa que al cabello le hace falta más producto y por lo tanto tienes que aplicar más.
En mi caso el cabello está súper absorbiendo el producto, así que preparé otros 60 mililitros más. Como les digo, la cantidad de producto va dependiendo del tipo de cabello y porosidad que tengas. La aplicación es un poco tardada ya que tienes que tomar secciones súper delgadas. Aparte de eso, tienes que súper saturar cada mechón de cabello, cada hebra de cabello. Ya que terminamos con la parte de atrás, ahora seguimos con los laterales. En los laterales la aplicación va a ser de abajo hacia arriba, igual desde el crecimiento hasta las puntas, y vamos a ir intercalando los lados, uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. Ya que terminé de aplicar el producto, lo voy a dejar reposar entre 45 a 90 minutos. El tiempo de pose va dependiendo del tipo de cabello. Ya una vez pasando el tiempo de pose, hay que enjuagar el cabello de 5 a un 10%. O sea que hay que dejar el producto en el cabello entre un 90 y un 95%. Como les digo, todo depende del tipo de cabello, ya que hay veces que se necesita enjuagar entre un 50%, un 80%. El enjuague solamente hay que hacerlo con agua templada, no hay que usar champú ni acondicionador. Por cierto, el tiempo de pose hay que dejar el cabello así suelto, al natural, sin colocar una gorra de proceso, sin poner pinzas. Ya que enjuagamos el cabello hay que desenredarlo y secarlo con la secadora. No es necesario pulir o secar el cabello con cepillo. Lo puedes hacer así nada más a mano alzada. El cabello se tiene que secar por completo, se tiene que secar un 100%. Ya que sequé el cabello, así es como queda. Queda el cabello semilacio solamente usando la secadora a mano alzada, sin necesidad de estirar o pulir el cabello con un cepillo. Eso sí, al tacto se siente un poco pastoso, un poco pesado. También pueden notar que el color de mi cabello se deslavó bastante, y eso que todavía no he usado la plancha. Ahora sí, el siguiente paso es cauterizar el cabello. Tenemos que tomar mechones de cabello delgados que tengan un grosor más o menos de 1 centímetro. El planchado lo voy a hacer desde atrás hacia adelante. En mi caso voy a usar esta plancha de Croc Premium. Esta plancha es ideal para cauterizar los tratamientos capilares o queratinas. Voy a usar la plancha a 350 grados Fahrenheit. Pero la temperatura de la plancha va dependiendo del tipo de cabello. Para un cabello decolorado o con mechas, la temperatura es de 320 a 350 grados. Para un cabello tinturado, como es en mi caso, es de 350 a 400 grados. Y para cabellos naturales y fuertes es de 400 a 450 grados. La cantidad de veces que se va a pasar la plancha sobre el cabello también va dependiendo del tipo de cabello que tengas. Para un cabello de colorado o con mechas es de 8 a 15 veces. Esto es por cada mechón de cabello. Para un cabello tinturado es de 10 a 25 veces. Y para un cabello natural o fuerte es de 15 a 35 veces. En mi caso voy a pasar la plancha 20 veces por cada mechón de cabello. Pero las primeras 10 o 15 veces voy a pasar la plancha sin llegar a las puntas. Las últimas 3 o 5 pasadas voy a pasar la plancha hasta las puntas, o sea, desde el crecimiento hasta las puntas. Si al pasar la plancha ves que sale demasiado vapor o la plancha se atora, eso significa que tu cabello sigue estando húmedo. Lo tienes que secar súper bien. Y si la plancha se atora es porque le falta aumento de temperatura. Primero procura secar súper bien el cabello antes de aumentar la temperatura. Ya que terminé la parte de atrás, ahora voy a pasar a los laterales. La plancha la vamos a pasar igual desde el crecimiento hasta las puntas. Solo que las primeras 15 pasadas no voy a llegar directamente a las puntas, sino para llegar a las puntas, o mejor dicho, desde el crecimiento hasta las puntas van a ser las últimas 5 pasadas. Aquí la plancha la voy a pasar intercalando los lados, uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. Aquí ya pueden ver que terminé de planchar el cabello. El cabello se ve súper lacio y se siente súper suave, excepto las puntas. En lo personal, las puntas del cabello las tengo abiertas y súper maltratadas. Cuando paso los dedos entre el cabello, los dedos se quedan atorados en las puntas. Fuera de eso, el cabello se siente súper suave. Aparte de eso, el cabello se ve con bastante brillo. También pueden ver que el color del cabello se deslavó aún más con la plancha.
Una vez que se enfrió el cabello voy a pasar a enjuagarlo nuevamente. Solamente voy a enjuagar con agua. No voy a usar champú ni acondicionador, solamente agua. Como pueden ver, mi cabello así mojado se ve ondulado, aún no lo he cepillado y después de enjuagarlo el cabello se siente suave, pero al mismo tiempo se siente un poco áspero, o sea, es una sensación como pastosa, pesada. Por eso al finalizar hay que aplicar una mascarilla capilar. De preferencia hay que usar una mascarilla intensiva que contenga aceite de argán. Y ahora con el cabello así mojado me voy a aplicar la mascarilla. La voy a aplicar de medios a puntas y la voy a dejar reposar máximo 10 minutos y solamente voy a enjuagar con suficiente agua. La mascarilla me va a ayudar a quitar esa sensación áspera, pastosa, pesada del cabello. Ya pasando los 10 minutos voy a enjuagar con suficiente agua. No voy a usar champú ni acondicionador. Ya enjuagué mi cabello por última vez, retirando la mascarilla. Ahora me voy a retirar la toalla para que vean cómo es que se ve el cabello. El cabello se sigue viendo ondulado sin cepillarlo. Al tacto se siente mucho más suave que antes de aplicar la mascarilla. Ya no se siente pastoso ni pesado. Ahora voy a pasar a cepillarlo y voy a dejar que se seque al natural. No voy a usar secadora ni plancha, ni tampoco me voy a aplicar algún otro producto. Ya regresé con mi cabello completamente seco, al natural, no usé planchas, ni secadora, ni ninguna otra herramienta de calor. Como pueden ver, mi cabello quedó bastante lacio. Hay algunas zonas donde se ve un poco ondulado, como en la zona de las orejas, eso es porque puse el cabello detrás de las orejas. Y hay otras zonas donde también se ve ondulado, esto es porque sostuve mi cabello con unas pinzas. Pero fuera de eso, la estática y lo esponjado se controló bastante. Se controló lo esponjado más o menos un 85%. Esto es porque en las puntas aún tengo un poco de estática y en algunas zonas de la parte de arriba. Lo de las puntas no sé si porque tengo las puntas reventadas, las puntas abiertas, y eso hace que de forma visual el cabello se vea esponjado. Fuera de eso el cabello se ve con bastante brillo y eso que no he usado ninguna herramienta de calor ni tampoco me he aplicado algún producto. En lo personal, para hacer la primera vez el cabello quedó bastante lacio. Ya me imagino cómo se va a ver el cabello una vez planchado. Es más, ahorita mismo voy a proceder a planchar el cabello para que vean cómo es que me queda. Al momento de pasar la plancha sobre el cabello pareciera mantequilla. La plancha se desliza sumamente suave, o sea, el desliz de la plancha es suave y ligero. Pareciera que no te estuvieras pasando nada sobre el cabello porque no sientes absolutamente ningún jalón. Aparte siento que está siendo mucho más rápido el alisado. Ya terminé de planchar el cabello y se siente súper mega suave. Puedo pasar los dedos entre el cabello y los dedos ya no se atoran en las puntas. No es como cuando cautericé el cabello con el producto puesto. No sé si recuerdan que se me atoraban los dedos en las puntas y ahora ya no, se deslizan los dedos de forma pareja. Y una vez planchado se ve con mucho pero mucho más brillo. Eso sí, tengo uno que otro cabellito parado en la parte de arriba, pero no se compara como antes cuando planchaba el cabello, que toda la parte de arriba tenía cabellitos parados. Como pudieron ver, el producto deja bastante bien el cabello, elimina casi por completo la estática, lo esponjado. También pueden ver que el cabello se deslavó aún más. Eso sí, el procedimiento es un poco tedioso, un poco tardado, especialmente si te lo haces tú misma o tú mismo. En total, desde que lavé el cabello, desde antes de aplicar el producto, hice 6 horas para finalizar, sin contar el tiempo de secado al aire libre ni tampoco contar el último planchado, que es este. Se tiene que aplicar muy bien el producto en cada hebra del cabello y aparte se tiene que planchar súper bien el cabello para obtener buenos resultados. Si no aplicas, secas y planchas el cabello súper bien, no vas a obtener los resultados que deseas. Según el lacio del cabello va dependiendo de cómo utilicemos la plancha y la temperatura.
Por eso es recomendable usar una buena plancha para cauterizar el cabello. La verdad que cuando escuchaba hablar de nanoplastia creía que no servía, que no iba a alisar el cabello, que iba a seguir esponjado, pero nada que ver. En lo personal, este producto sí me sorprendió, cumple lo que promete. Solo falta ver qué pasa con el cabello después de la primera lavada, ya que no he lavado mi cabello con champú, ni acondicionador, ni nada de eso. Es la primera vez que implemento este producto, no he tenido la oportunidad de lavar el cabello con champú y acondicionador. Ya luego les contaré qué tal me fue con el primer champú. Claro, hay que lavar el cabello con un champú libre de sulfatos, de sales, no usar champú de limpieza profunda, ni tampoco usar champú anticaspa. En total, esta botella tiene 300 mililitros y yo usé 120 mililitros. Por lo tanto, me va a alcanzar más o menos para otra aplicación. O sea que para el tipo de cabello que tengo, el largo que tengo, me alcanza para 2 aplicaciones esta botella. Si tienes el cabello más largo o más poroso, probablemente vayas a necesitar más producto. Y bueno, ahora vamos a pasar cuáles son los 3 principales ingredientes que tiene este producto. En primer lugar tenemos alanina. Este ingrediente sirve como un acondicionador, también es antiestático. O sea que controla la estática, mejora la textura, haciéndolo más suave y pegajoso. ¿Será que por eso sentía el cabello medio pastoso, medio pegajoso, pesado? Este viene siendo un aminoácido que forma la proteína de los seres vivos. El siguiente ingrediente es el aminopropilfeniltrimeticona. Este ingrediente viene siendo una silicona que acondiciona y mejora la apariencia del cabello, haciendo que el cabello sea flexible, suave, brillante y que sea fácil de peinar. Y ya por último tenemos arginina, que es un aminoácido. Este ingrediente ayuda a estimular el cuero cabelludo, favoreciendo el crecimiento. También ayuda a reparar temporalmente las puntas abiertas. Estos fueron los 3 ingredientes principales de este producto, aunque tiene más ingredientes. Antes de estos 3 ingredientes tenemos el agua y un espesante, aunque yo me enfoqué en los 3 principales ingredientes activos que ayudan a mejorar la apariencia del cabello. Según este tratamiento de Floractive, dura de 3 a 6 meses, a ver qué tal nos va. Claro, todo depende de cómo es que cuides el cabello, cómo es que lo laves, qué productos le apliques. Por cierto, si tú tienes el cabello rizado, el cabello ondulado, el cabello afro, también puedes aplicar esta nanoplastia, solo que cambia el procedimiento. Claro, todo depende si aún quieres conservar el cabello rizado o el cabello ondulado. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta, compartir este video. Recuerda que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Y de pasadita también recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.